¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es la vida de alguien que realmente vive lleno del Espíritu Santo? ¿Qué comportamientos y hábitos distinguen a estas personas? Estar lleno del Espíritu Santo es más que seguir rituales religiosos o sentir emociones momentáneas. Es una transformación profunda que moldea tu ser, haciendo que reflejes la imagen de Cristo y vivas una vida que desafía lo común, trayendo lo sobrenatural a tu día a día. Imagina una vida donde cada acción, cada pensamiento, está guiado por una fuerza mayor, donde tus elecciones y comportamientos son un reflejo de la presencia constante del Espíritu Santo. Vamos a explorar 7 hábitos que caracterizan a una persona llena del Espíritu Santo, hábitos que no solo transforman sus vidas, sino que también impactan profundamente a quienes les rodean. En primer lugar, comprender lo que significa estar en comunión con el Espíritu Santo es crucial. Estas personas son ejemplos vivos de los valores más profundos del amor divino. Viven con una humildad y generosidad que inspiran, irradiando paz y serenidad incluso en las situaciones más desafiantes. Al observar la vida de estas personas, vemos una conexión profunda con Dios, una confianza inquebrantable en la orientación divina. Manifiestan una capacidad extraordinaria de amar incondicionalmente, incluso a aquellos que son difíciles de amar. Su compasión y empatía son genuinas, permitiéndoles ver más allá de las apariencias y responder a las necesidades reales de los demás. Además, estas personas viven con integridad y rectitud, tomando decisiones basadas en principios éticos y valores espirituales sólidos. Su fe en Dios les da fuerza en las adversidades, impulsándolas a perseverar en la búsqueda del bien, incluso ante los mayores desafíos. Como Jesús, se dedican a servir a los demás de manera desinteresada, siempre buscando el bienestar y la prosperidad de quienes los rodean. Sus vidas están marcadas por un profundo sentido de propósito y misión, viviendo cada día con la convicción de que están cumpliendo un llamado divino. Seguir al Espíritu Santo no es solo creer en Dios, es vivir en constante comunión con Él, permitiendo que su Espíritu guíe cada paso. A través de sus acciones, estas personas reflejan la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad, mostrando bondad, misericordia y gracia a todos a su alrededor. En este video, vamos a explorar de manera profunda y basada en la palabra de Dios 7 hábitos de personas que son llenas del Espíritu Santo. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y también actives la campanita que está debajo del video. De esta forma, serás avisado cuando publiquemos más contenidos edificantes como este. Estoy seguro de que mejorarán tu relación con nuestro Padre Celestial. Ahora, comencemos. Desde el inicio de su ministerio, Jesús demostró una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 22, vemos que, al ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz vino del cielo, diciendo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Esta manifestación clara y poderosa marcó el inicio de un ministerio movido y guiado por el Espíritu Santo. Jesús no solo realizó milagros y enseñó con autoridad, sino que también vivió una vida de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre, siempre guiado por el Espíritu. En Lucas capítulo 4, versículo 1, leemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este pasaje muestra que cada paso de Jesús, incluso en tiempos de prueba, era dirigido por el Espíritu Santo. A lo largo de su ministerio, Jesús continuó demostrando una conexión inquebrantable con el Espíritu. Sus milagros, como sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y resucitar a los muertos, fueron todos realizados por el poder del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús dice: «Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios,
entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Además de los milagros, la sabiduría y la enseñanza de Jesús estaban impregnadas de la presencia del Espíritu. Enseñaba con una autoridad que sorprendía a todos, una autoridad que venía directamente de su comunión con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, versículo 34, está escrito: porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, ya que Dios no da el Espíritu por medida. En Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús promete el Espíritu Santo a todos los que creen en Él. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador, el Espíritu Santo, es la presencia continua de Dios en nuestras vidas, guiándonos, fortaleciendo y capacitándonos para vivir conforme a su voluntad. Esa relación profunda y continua entre Jesús y el Espíritu Santo nos ofrece un modelo claro e inspirador para nuestras propias vidas. Jesús demostró que estar lleno del Espíritu Santo es vivir en total comunión con Dios, permitiendo que el Espíritu guíe cada acción, pensamiento y decisión. Al seguir su ejemplo, también podemos experimentar una transformación profunda y vivir una vida que irradia la presencia de Dios. Ahora, vamos a explorar 7 hábitos esenciales que caracterizan a una persona llena del Espíritu Santo. Estos hábitos no solo transforman nuestras vidas, sino que también nos capacitan para impactar positivamente a quienes nos rodean, reflejando el amor, la gracia y el poder de Dios en cada aspecto de nuestra jornada. El primer hábito de una persona llena del Espíritu Santo es tener una vida de oración profunda y continua. Jesús nos mostró, a través de su propio ejemplo, la importancia de dedicarse a la oración como una forma de buscar comunión íntima con Dios, recibir orientación y encontrar fuerza. La oración no es solo una práctica religiosa, sino un diálogo continuo con el Padre Celestial, una expresión de dependencia y confianza en su soberanía. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, leemos: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este pasaje revela un hábito constante de Jesús, que se alejaba de la multitud y las distracciones para pasar tiempo en comunión con Dios. Esto nos enseña que la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas, un tiempo reservado y sagrado para conectarnos con el Creador. La oración profunda va más allá de las palabras. Es un estado del corazón. En el Salmo 51, versículo 10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos la oración como un medio para buscar la transformación interior, permitiendo que el Espíritu Santo renueve y purifique nuestro ser. La oración debe ser sincera y abierta, un reflejo de nuestro deseo de alinearnos con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar con sinceridad y humildad. En Mateo capítulo 6, versículos 5 a 6, Él dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta instrucción enfatiza la importancia de la autenticidad en la oración, enfocándose en la comunión íntima con Dios, en lugar de buscar reconocimiento humano. La oración también es un medio de intercesión por los demás. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí, la oración se presenta como una herramienta poderosa para apoyar y fortalecer la comunidad de fe. Al interceder por los demás, permitimos que el Espíritu Santo actúe en sus vidas, trayendo sanidad, consuelo y dirección. Además,
La oración nos capacita para enfrentar desafíos y tentaciones. En el jardín de Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versículos 39 a 42, vemos a Jesús en profunda agonía, orando fervientemente al Padre. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración de Jesús aquí no solo revela su humanidad y vulnerabilidad, sino también su total sumisión a la voluntad de Dios, encontrando fuerza para enfrentar la cruz. La vida de oración profunda se caracteriza por constancia y persistencia. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús contó una parábola para mostrar a sus discípulos que ellos debían orar siempre y no desmayar. La parábola del juez injusto y la viuda persistente ilustra que debemos ser persistentes en la oración, confiando en que Dios oye y responde en su tiempo perfecto. El segundo hábito de una persona llena del Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia es la revelación divina que nos guía, instruye y ofrece sabiduría. Vivir en obediencia a la palabra es permitir que el Espíritu Santo moldee nuestras acciones, pensamientos y actitudes de acuerdo con la voluntad divina. Jesús dejó claro que la obediencia es una señal de nuestro amor por Él. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Él dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta relación entre amor y obediencia muestra que seguir las enseñanzas de Jesús es una expresión tangible de nuestra devoción. La obediencia a la palabra es una forma de someternos al Señor y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo destaca la importancia de internalizar la palabra de Dios para vivir de acuerdo con sus mandamientos y evitar el pecado. La meditación y el estudio diligente de las Escrituras son fundamentales para que la obediencia se convierta en una práctica constante. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, durante la tentación en el desierto, Jesús respondió a cada intento de Satanás con la Escritura, diciendo: Escrito está. Esto muestra cómo Jesús confiaba y se sometía a la palabra de Dios, usándola como arma contra la tentación. Su vida y ministerio fueron un cumplimiento continuo de las Escrituras, demostrando obediencia perfecta al Padre. Además de resistir la tentación, la obediencia a la palabra de Dios nos guía en nuestra vida diaria y en las decisiones que tomamos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en la sabiduría de Dios y obedecer sus instrucciones nos lleva por caminos rectos y seguros. La verdadera obediencia va más allá de la audición pasiva. Involucra acción. En Santiago capítulo 1, versículo 22, somos exhortados: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa amar, perdonar, servir y actuar con justicia, conforme se enseña en la Biblia. Nuestra fe se demuestra por nuestras obras, y esas obras deben estar en conformidad con las enseñanzas de Cristo. La obediencia a la palabra de Dios es recompensada con bendiciones espirituales y crecimiento. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruyó: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa de prosperidad y éxito está ligada a la obediencia diligente a la palabra de Dios. El tercer hábito de una persona llena del Espíritu Santo es el amor incondicional. Este tipo de amor va más allá de las emociones y sentimientos pasajeros.
Es un amor que se manifiesta en acciones y actitudes, reflejando la esencia de Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículo 8, leemos: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo deja claro que el amor es la característica central de Dios y por lo tanto debe ser también la nuestra. Jesús nos dio el mayor ejemplo de amor incondicional. En Juan capítulo 15, versículo 13, Él dijo: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús vivió esto plenamente al sacrificar su vida en la cruz por toda la humanidad. Su amor no tenía condiciones. Él amó y se entregó por todos, independientemente de quiénes eran o lo que habían hecho. Ese amor incondicional debe ser evidente en nuestras vidas. En Mateo capítulo 5, versículos 43 a 44, Jesús nos enseña: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amar a los enemigos es uno de los mayores desafíos, pero es un llamado para aquellos que viven llenos del Espíritu Santo. Este amor no se limita a aquellos que nos tratan bien, sino que se extiende a todos, incluyendo a quienes nos hacen mal. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, describe las características del amor verdadero. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este amor es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros, una evidencia de que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo también menciona el amor como el primer fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esto muestra que el amor es una manifestación natural de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El cuarto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es la humildad y el servicio. Jesús, nuestro mayor ejemplo, demostró humildad y un corazón de siervo durante todo su ministerio en la tierra. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, leemos: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús mostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Él declara: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta declaración subraya que el servicio y la humildad son centrales para el carácter cristiano. La humildad es fundamental para nuestra relación con Dios y con los demás. En Santiago capítulo 4, versículo 10, leemos: Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humildad nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios y a buscar su voluntad en lugar de la nuestra. Es un reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. El servicio a los demás es una manifestación práctica de esta humildad. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo nos exhorta: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio no es solo una actividad, sino una expresión del amor que tenemos por Dios y por los demás. Es poner las necesidades de los otros por encima de las nuestras, siguiendo el ejemplo de Cristo. La parábola del buen samaritano, encontrada en Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37, ilustra vívidamente este principio. El samaritano mostró compasión y brindó ayuda a un hombre herido, sin esperar nada a cambio, ejemplificando el verdadero servicio y humildad. Jesús concluye la parábola diciendo:
Ve y haz tú lo mismo. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, se nos instruye: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado diferentes dones y habilidades, no para nuestro propio beneficio, sino para servir y edificar a los demás. El quinto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es vivir con integridad y rectitud. La integridad es la cualidad de ser honesto y tener principios morales fuertes, mientras que la rectitud es la condición de ser moralmente correcto y justo. Estos hábitos son fundamentales para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y mantener un testimonio fiel ante el mundo. La Biblia nos llama a vivir de manera íntegra. En Proverbios capítulo 11, versículo 3, leemos: la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los pecadores los destruirá. Este versículo destaca que la integridad sirve como guía en nuestras vidas, llevándonos a decisiones y acciones que honran a Dios. La falta de integridad, por otro lado, lleva a la destrucción. Jesús es el ejemplo perfecto de integridad y rectitud. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, está escrito: Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús vivió una vida sin pecado, ejemplificando perfecta integridad y rectitud. Su vida es un modelo que debemos seguir, buscando vivir de manera irreprensible. La integridad es crucial en nuestras relaciones con los demás. En Mateo capítulo 5, versículo 37, Jesús nos instruye: pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta enseñanza enfatiza la importancia de ser honestos y claros en nuestra comunicación, evitando la duplicidad y el engaño. Nuestra palabra debe ser confiable, reflejando la verdad que profesamos. Además, la rectitud implica vivir de acuerdo con los principios de justicia y moralidad establecidos por Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, el profeta declara: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo encapsula el llamado a vivir de manera justa, amorosa y humilde delante de Dios. La integridad y la rectitud también son evidencias del fruto del Espíritu en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, Pablo escribe sobre el fruto del Espíritu, que incluye características como bondad, fidelidad y dominio propio. Estos atributos están íntimamente ligados a la integridad y la rectitud, mostrando que una vida llena del Espíritu Santo está marcada por estas cualidades. La recompensa por vivir con integridad y rectitud es clara en las Escrituras. En Salmos capítulo 15, versículos 1 a 2, David pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Aquel que vive con integridad y rectitud habitará en la presencia de Dios, disfrutando de comunión con Él. El sexto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es la compasión y la empatía. Estos rasgos reflejan el corazón de Dios y son fundamentales para demostrar el amor cristiano en acción. La compasión es sentir y actuar movido por la necesidad ajena, mientras que la empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos del otro. Jesús es el ejemplo supremo de compasión. En Mateo capítulo 9, versículo 36, leemos: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solo sintió el dolor de las personas, sino que también actuó para aliviar su sufrimiento, sanando a los enfermos y enseñando la verdad. La parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37, es una ilustración poderosa de compasión y empatía. El samaritano, al ver al hombre herido,
no solo sintió pena, sino que también tomó medidas prácticas para ayudar, cuidando de sus heridas y asegurando su recuperación. Jesús concluye la parábola con la instrucción: ve y haz tú lo mismo, llamándonos a actuar con compasión y empatía hacia los necesitados. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, Pablo exhorta a los cristianos: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La compasión y la empatía son aspectos fundamentales del carácter cristiano, características que deben ser visibles en nuestra vida diaria, como reflejo de la acción del Espíritu Santo en nosotros. La empatía nos permite conectarnos profundamente con los demás. En Romanos capítulo 12, versículo 15, Pablo escribe: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta capacidad de compartir las alegrías y tristezas de los demás fortalece los lazos comunitarios y nos permite ministrar de forma más eficaz a aquellos a nuestro alrededor. Además, la compasión y la empatía son frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, Pablo menciona el fruto del Espíritu, que incluye amor, bondad y mansedumbre. Estos frutos se manifiestan en nuestras interacciones diarias, permitiéndonos responder con ternura y cuidado a las necesidades de los demás. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, se nos instruye: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando a los hermanos, entrañablemente misericordiosos y afables. La práctica de la compasión y empatía no solo fortalece la unidad entre los creyentes, sino que también demuestra al mundo el amor transformador de Cristo. El séptimo hábito de una persona llena del Espíritu Santo es la fe y la confianza inquebrantables en Dios. Este hábito se manifiesta en una confianza profunda y constante en la soberanía y en las promesas de Dios, incluso ante las adversidades e incertidumbres de la vida. La Biblia está repleta de ejemplos de fe inquebrantable. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la base de nuestra confianza en Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Nos capacita para confiar en su carácter y en sus promesas, independientemente de las circunstancias. Abraham es un ejemplo poderoso de fe y confianza inquebrantables. En Génesis capítulo 15, versículo 6, está escrito: y creyó Abraham en el Señor, y le fue contado por justicia. Abraham confió en Dios cuando fue llamado a dejar su tierra natal, y cuando se le prometió que sería padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de Sara. Su fe fue recompensada, mostrando que Dios es fiel a sus promesas. La confianza en Dios también se enfatiza en el Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este versículo nos anima a entregar todas las áreas de nuestras vidas a Dios, confiando en que Él actuará para nuestro bien. La fe inquebrantable implica entregar nuestras preocupaciones y confiar en que Dios tiene el control y que sus intenciones para nosotros son siempre buenas. Jesús enseñó sobre la importancia de la fe en varias ocasiones. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Él dijo: por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esta enseñanza enfatiza la necesidad de confiar plenamente en Dios cuando oramos, creyendo que Él escuchará y responderá de acuerdo con su voluntad perfecta. Pablo también nos exhorta a vivir por fe. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, él declara: porque por fe andamos, no por vista. La fe inquebrantable nos permite caminar con confianza, incluso cuando no podemos ver el camino completo frente a nosotros. Es una confianza continua en la presencia y la provisión de Dios, sabiendo que Él nos guiará y sustentará. Además,
la fe y la confianza en Dios son partes del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo incluye la fe como un aspecto del fruto del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas fortalece nuestra fe, permitiéndonos confiar en Dios de manera más profunda y constante. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos aconseja: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La fe inquebrantable nos libera de la ansiedad y nos permite vivir en paz, confiando en que Dios está en control. Cada uno de estos hábitos, vida de oración profunda, obediencia a la palabra de Dios, amor incondicional, humildad y servicio, integridad y rectitud, compasión y empatía, y fe y confianza inquebrantables, son fundamentales para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo y la presencia transformadora del Espíritu Santo. Estos hábitos no son solo prácticas aisladas, sino que están interconectados y se refuerzan mutuamente, creando una vida rica en espiritualidad y propósito. La oración nos conecta directamente con Dios, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Él. La obediencia a la palabra de Dios nos guía en nuestras acciones, mientras que el amor incondicional, la compasión y la empatía nos permiten vivir en armonía con los demás. La humildad y el servicio demuestran nuestra disposición a seguir el ejemplo de Cristo, mientras que la integridad y la rectitud garantizan que vivamos de acuerdo con los principios divinos. Jesús, el ejemplo supremo de una vida llena del Espíritu Santo, nos mostró que estos hábitos no son solo deseables, sino esenciales para quien desea vivir en plena comunión con Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, Pablo nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que nuestra vida debe ser una continua caminata con el Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe cada paso, cada decisión y cada acción. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no solo nos transforma, sino que también nos capacita para impactar positivamente a aquellos que nos rodean. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser luz en el mundo, reflejando el amor, la gracia y la verdad de Dios en un mundo que tanto lo necesita. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cultivar estos hábitos es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo espiritual. No es algo que suceda de la noche a la mañana, sino una jornada que requiere dedicación, oración y una profunda dependencia del Espíritu Santo. Al permitir que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros, nos volvemos más semejantes a Cristo y más eficaces en nuestro testimonio al mundo. Por lo tanto, te animo a reflexionar sobre estos 7 hábitos y a buscar incorporarlos en tu vida diaria. Permite que el Espíritu Santo transforme tu corazón, mente y acciones, guiándote en una vida que glorifique a Dios e impacte positivamente a aquellos a tu alrededor. Que puedas experimentar la plenitud de la vida en el Espíritu y ser un testigo vivo del poder y la gracia de Dios. Ahora, oremos juntos. Querido Padre Celestial, agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas y por guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Venimos ante ti con corazones humildes y abiertos, buscando tu amor, sabiduría y dirección. Señor, estamos agradecidos por el ejemplo de Jesucristo, que vivió una vida llena del Espíritu Santo, mostrándonos cómo debemos caminar en fe y obediencia. Padre, queremos desarrollar una vida de oración profunda, así como lo hacía Jesús. Ayúdanos a encontrar tiempo diariamente para retirarnos en silencio y buscar tu rostro. Que podamos escuchar tu voz clara y suavemente, guiándonos en cada paso que damos. Enséñanos a orar con sinceridad y pasión, entregando todas nuestras preocupaciones y agradecimientos a ti.
Que nuestra oración sea un diálogo continuo contigo, fortaleciendo nuestra fe y confianza en tu fidelidad y amor. Señor, pedimos que tu Espíritu nos capacite para vivir en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a esconder tu palabra en nuestros corazones, para que podamos vivir de acuerdo con tus mandamientos. Danos discernimiento para entender las Escrituras y coraje para aplicarlas en nuestras vidas. Que seamos no solo oyentes, sino también hacedores de tu palabra, reflejando tu carácter en todo lo que hacemos. Amado Padre, queremos amar incondicionalmente, tal como Jesús nos enseñó. Derrama sobre nosotros tu amor para que podamos amar a los demás, independientemente de las circunstancias. Enséñanos a perdonar y a mostrar misericordia, incluso cuando es difícil. Que nuestro amor sea un reflejo de tu amor perfecto, alcanzando a todos a nuestro alrededor y trayendo reconciliación y paz. Ayúdanos a vivir con humildad y servicio, Señor, que podamos seguir el ejemplo de Jesús, que vino para servir y no para ser servido. Danos corazones humildes, listos para poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Enséñanos a servir con alegría y gratitud, viendo cada oportunidad de servicio como una oportunidad para glorificar tu nombre. Señor, pedimos que nos ayudes a vivir con integridad y rectitud, que nuestras vidas estén marcadas por honestidad y justicia, reflejando tu carácter santo. Danos fuerza para resistir la tentación y para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Que nuestra integridad sea un testimonio de tu poder transformador en nuestras vidas. Padre, queremos tener corazones llenos de compasión y empatía. Ayúdanos a ver las necesidades de los demás con ojos de misericordia y a responder con amor y acción. Que podamos llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran, siendo verdaderos amigos y apoyadores. Enséñanos a amar como tú amas, ofreciendo consuelo y esperanza a los que están en dolor. Señor, queremos tener fe y confianza inquebrantables en ti. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a caminar por fe, incluso cuando no podemos ver el camino adelante. Danos coraje para enfrentar los desafíos y perseverancia para seguir adelante, sabiendo que tú estás con nosotros. Que nuestra fe sea un faro de esperanza para los demás, señalando siempre tu amor y poder. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y nos capacite para vivir de acuerdo con estos hábitos. Que nuestra vida sea un reflejo de tu carácter y un testimonio de tu amor transformador. Ayúdanos a crecer diariamente en nuestro caminar contigo, siendo más semejantes a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Señor, también pedimos por aquellos que vieron este video, que sean tocados por tu palabra y alentados a buscar una vida llena de tu Espíritu, que puedan desarrollar estos hábitos en sus propias vidas y experimentar la plenitud de tu amor y gracia. Fortalécelos en su fe, guíalos en sus jornadas y bendícelos con tu presencia constante. Padre, rendimos a ti toda honra, gloria y alabanza. Agradecemos por tu amor infalible y por tu fidelidad. Gracias por escucharnos y por responder a nuestras oraciones. Que podamos siempre caminar en tu luz, siendo sal y luz en este mundo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje para ellos, porque Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.